vamos a desmentir muchos mitos. Este es un tema que a muchas de nosotras y a muchos hombres les interesa. Hay muchos mitos hablando de la vasectomía, que si pierden testosterona, que si pierden la libido, que si van a perder las erecciones y muchas cosas más. Así que bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy tenemos de regreso a un colega que, créanme que fue de los primeros que inauguró el podcast hace muchos años. Así que bienvenido de regreso al doctor Miguel Bonilla. Hola Gladys, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y más para tratar este tema. Creo que es un punto de lanza. Hay, como dices, demasiados mitos detrás y creo que es hora de que platiquemos largo y tendido de este tema. Desmintamos todo lo que hay de este tema. Exacto. Y a ver, en consulta, muchas mujeres pues me preguntan a mí, ¿no? Vienen a consulta, se sienten en confianza, sobre todo el decirme, oye, me caen súper mal los anticonceptivos, ya no quiero usar Mirena, o sea, ya no quiero, ¿no? Y la verdad, te sientes como en algún punto como, pues sí, con esa sensación de decir, híjole, ¿qué hago? Mi esposo no se quiere hacer la vasectomía o, como vulgarmente decimos, cortarse los cables. Correcto. ¿Verdad? Porque la verdad siento que es el temor del hombre de adueñarse o apropiarse de esa parte tan íntima que les da pavor. Y platícanos, por favor, ¿qué es la vasectomía? Sí, pues prácticamente la vasectomía es un procedimiento muy sencillo que consiste prácticamente en disecar, en pelar, si así lo queremos ver, el conducto deferente. El conducto deferente es el puente que transporta los espermatozoides desde el testículo hacia la próstata y las vesículas seminales, que es en donde se incluyen estos espermatozoides para formar parte del líquido seminal. Okay. Es importante mencionar en este punto que el semen no se produce como tal en el testículo, es decir, cuando tenemos un orgasmo, la parte que aporta el testículo es prácticamente los espermatozoides con un poquito de líquido, sí, pero realmente la mayor parte del líquido seminal, es decir, de lo que eyaculamos, proviene de las vesículas seminales y de la próstata. Ese es el primer punto que debemos considerar. Y lo que hacemos en la vasectomía es solamente cortar ese puente. Literalmente es un puente que conecta un lado del río al otro lado del río. Y lo que hacemos es tirar ese puente y le quitamos un segmento. Obviamente todo esto ha evolucionado en el tiempo. Hay técnicas hoy mínimamente invasivas que disminuyen el riesgo de complicaciones, como la vasectomía sin bisturí, en donde a través de una pequeña incisión, que es milimétrica, de un par de milímetros. ¿Por qué se llama sin bisturí? Porque no hacemos un corte en la piel y realmente el abordaje se hace a través de un pequeño desgarro con una pinza especial que es con una punta muy aguda que finalmente enterramos en la piel del escroto y abrimos. Por eso se llama sin bisturí, y a través de esta herida es que finalmente nosotros podemos exteriorizar el conducto deferente, irlo pelando. Yo se los explico a los pacientes, es como un cable coaxial que tiene varias capas, y hasta que llegamos al centro del cable, literalmente que vemos el conducto deferente al 100%, lo que hacemos es pinzar de un lado, de un extremo, del extremo de abajo, el extremo de arriba, cortamos un segmento entre ambas pinzas y finalmente ligamos y guardamos nuevamente. O sea, que quede un buen puente, pues. Sí, ahora sí un buen puente. La tasa de éxito no depende de qué tan largo es el segmento que retiras, sino más bien de cómo tratas tú los extremos de los cabos del conducto. Y está bien descrito, y esto está científicamente comprobado, que el mejor tratamiento para los cabos es coagular con calor. Utilizamos como una especie de cautín, como lo pueden ver para las soldaduras y algunos procedimientos. Literalmente quemamos los extremos y finalmente lo que hacemos es hacer una interposición, es decir, cambiar el sentido de uno de los dos conductos para que esa tasa de reconexión espontánea se disminuya prácticamente, ¿no? O sea, vamos a poner que, por ejemplo, es como si tuviéramos un popote y el popote, para que vuelva a quedar como pegadito, ya ves que luego le pasas como un pequeño encendedor, del otro lado otro encendedor, que en este caso, si alguno de ustedes le han quitado alguna verruguita, saben que el cauterizador es, o sea, es una cosita de nada, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En el consultorio utilizamos un electrocauterio con una punta desechable, que al final se prende al rojo vivo el extremo de la puntita
y literalmente utilizamos esa fuente de calor para, literalmente como lo hiciste y bien Sí, lo sí. describiste, literalmente es como un encendedor en un popote que lo sella, literalmente eso es lo que buscamos justamente en el conducto deferente. Y la interposición es dejarlos, si iban los dos en una dirección, Sí, finalmente dejarlos cruzados para que la tasa de reconexión espontánea sea prácticamente en pocas palabras, para que no se atraigan y se vuelvan a pegar. literalmente. Ok, oye, a ver, aquí empezamos con las preguntas. Edades. Ujú. Puede ser a cualquier edad, independientemente. Voy a poner un ejemplo. No quiero ser papá nunca en mi vida. Soy una persona soltera. Quiero toda mi vida, pues, darle vuelo a la hilacha y no embarazar a nadie. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Digo, es un tema que depende mucho de cada paciente en particular. Hoy las cabezas y las ideologías Exacto. de las personas es muy diferente a lo que estábamos ¿Acostumbrados? y creo que estamos viviendo épocas distintas. Cada vez llegan más pacientes así en estas características, no necesariamente solteros. Hay parejas que han decidido que no van a tener hijos Sí. por las razones que sean, se respeta, pero esto sí hay que dejarlo bien establecido en un consentimiento informado. De que Claro, finalmente sí. lo que estamos buscando es un control de paternidad definitivo. Sí. Aunque hay técnicas para reversión y tienen tasas de éxito para reversión, el hecho de poder decir que hoy hazte la vasectomía, tienes 18 años y en 10 años te reconectas y vas a ser papá, realmente yo jamás en la vida propondría un esquema para Claro. tratarlo así. Si realmente la persona está decidida a no querer ser papá en el futuro, realmente puede ser una alternativa bastante viable. Ok, entonces, o sea, independientemente de eso, cualquier edad, Cualquier edad, cualquier digo, persona. yo creo que el principal punto que tenemos que tomar como referencia es hablar del deseo de paternidad. Y esto puede ser en una persona de 18 o 20 años. Yo no se lo haría a una persona tan joven. Claro. Porque creo que en esta situación y en este vuelo de decir el libertinaje y hoy yo ¿Puede soy cambiar? y puedo, tiene muchas posibilidades de cambiar. Cuando yo lo hago, cuando veo a un paciente que tiene una pareja estable, que van juntos al consultorio y que tienen la decisión de tomar esa alternativa como para tener un control de paternidad, lo hago. De ahí en fuera, obviamente vemos de todo. El paciente que se acaba de divorciar, el paciente que tiene una familia ya muy numerosa y dice contigo y con nadie más hijos. De repente el paciente que nunca se hizo la vasectomía y a los 60 años está divorciándose y tiene una nueva pareja y no tiene en su radar el hecho de ser papá. Por eso creo que no le pondría una edad para hacerlo y creo que lo pondría en el contexto de que está viviendo esa persona en ese momento, ¿no? Ok, ¿existe alguna complicación de este procedimiento? Digo, como cualquier procedimiento quirúrgico, digo, no hay que minimizarlo, es un procedimiento quirúrgico que es mínimamente invasivo y a lo mejor se puede hacer con anestesia local, pero principalmente lo más temido pueden ser los sangrados que puede haber durante el procedimiento. Ok. Al final trabajamos con los conductos, con el cordón espermático, que son los cables que acompañan al testículo hacia el escroto, y ahí se incluyen estructuras vasculares, arterias, venas, hay vasos linfáticos, hay nervios que puedes llegar a lastimar. Por eso la técnica, la vasectomía sin bisturí, con las pincitas especiales que utilizamos, disminuye mucho el riesgo porque finalmente tienes el control de tomar el conducto y exclusivamente trabajar sobre el conducto. De ahí viene descrito una cuestión que todos los urólogos le tenemos, no solamente yo, pero está descrito que en un porcentaje bajo puede haber una persistencia de dolor crónico. Así como te ganas la lotería y es el menos del 1% de hacerte millonario comprando un boletito, puede pasar que suceda esto. Hay múltiples teorías al respecto de por qué es la causa del dolor. Principalmente una es una lesión nerviosa y la otra que hay que entender es que el testículo mantiene una presión y esa presión se libera a través de este conducto. Cuando nosotros hacemos el corte del conducto, empieza a haber un fenómeno de mayor presión dentro del testículo y en algunos pacientes esto puede generar una hipersensibilidad testicular que con un pequeño golpe al momento de tener actividad sexual, de hacer ejercicio, posiblemente un estímulo doloroso que antes no lo era, ahora hay una hipersensibilidad y eso puede desencadenar
más dolor o incomodidad de lo que estábamos acostumbrados. No es algo frecuente, es algo que sí puedo llegar a ver y que me preguntan y me cuestionan los pacientes después del procedimiento, sobre todo después de 2-3 meses después de la cirugía, Okay. pero es algo totalmente llevadero que a mí, yo me hice la vasectomía en 2021 y que de repente ciertas cosas me pueden ser más incómodas de lo que consideraba, 100% sí. O sea, yo los entiendo a los pacientes que me dicen, yo les digo, esta es mi experiencia y esto es lo que he vivido en 4 años y de repente puedo tener más congestionado el testículo y estar más incómodo, pero fuera de eso creo que es bastante llevadero. Y a mí, en mi experiencia después de 3 hijos, como lo platiqué con mi esposa, le dije, contigo y sin ti no voy a tener más hijos, ¿no? O sea, Sí. 3 son suficientes y párale de contar. Ahora, recuperación. Sí. La verdad es bastante variable y yo lo definiría, todo depende del paciente y el umbral de dolor del paciente. Uh-huh. De repente tengo pacientes que me pueden hablar 2-3 veces, hoy estoy muy incómodo, de repente no sé nada de los pacientes hasta 3 meses después de la vasectomía. Mi experiencia personal, digo, a lo mejor yo soy un ente distinto, pero el día que me hicieron la vasectomía, me la hicieron con anestesia local, estaba en el Ángeles del Pedregal, fui al festival de Navidad de mi hija, la vasectomía me la hicieron a las 10 de la mañana, el festival era 11:30, ya estaba en el festival. De ahí fui a dar consulta, de ahí me fui a una comida, alcancé a mi esposa en la posada de su oficina y me dormí a las 5:30 de la mañana. Yo dije, al otro día voy a estar destrozado y me va a estar doliendo. Hice una vida normal, tenía un chiquito de 1 año, 2 años Patricio, 1 año Isabel. Entonces, en la friega habitual del día a día no tuve ningún problema. Se me hizo un pequeño hematomita, como buen recomendado de médico. Cuando te haces un procedimiento como médico pasan las cosas. Pues se me puso morada la pared de la bolsa, del escroto. Pero fuera de ahí realmente no paré, no hice... no me puse hielo. Ahí es cuando les digo a los pacientes y me cuestionan ¿qué tan importante es el hielo? Pues les digo, está recomendado que sí. Mi experiencia personal es que pues, no lo requieres tanto. Yo lo utilicé a lo mejor 5 minutos y fue más que suficiente. Entonces es bastante variable, pero yo podría decir que es un procedimiento que si se hace bien, el paciente tiene una recuperación muy rápida. Ahora, pequeño paréntesis, los médicos no somos tan buena referencia. Es correcto, sí. O sea, la verdad, yo te puedo decir algo que no tiene nada que ver el tema, pero a mí me operaron de apendicitis un martes y yo el lunes ya estaba dando consulta. Entonces, más bien, el viernes ya estaba dando consulta. Entonces, la realidad es que no somos tan buenos parámetros, pero sí, es bueno que lo cuentes porque al final, pues, puedes llevar tu vida completamente normal. A ver, no es que te fuiste a correr un maratón, sí estuviste muy activo. Sí. Sí, digo, pero realmente mi actividad física la retomé. Si me hicieron la vasectomía un viernes, el jueves me subí a la bicicleta y rodé 30 kilómetros y al día siguiente corrí 10 kilómetros, ¿no? De repente tengo pacientes que 3 semanas después de la vasectomía me dicen, oye, es que sigo sintiendo un piquetito, es normal, no quiero ir al gimnasio. A ver, ¿qué tan incapacitante? No, pues es una pequeña molestia, pues vete al gimnasio y ya, ¿no? Les da Dale. mello más bien. Y de repente tengo pacientes que les hago la vasectomía el viernes, me hablan el lunes en la mañana y me dicen, oye, estoy en el gimnasio, puedo hacer mi rutina de ejercicio normal. Claro. Dale, o sea, no tengo absolutamente ningún problema. O sea, realmente estas restricciones de la actividad física más se basan en evitar incomodidad en la recuperación del paciente que en que se vaya a complicar algo que hicimos durante la vasectomía. Esa es mi recomendación que les hago. Y a ver, y siendo completamente honestos, como tú dices, a ver, es una cirugía de cierta forma sin bisturí, donde no hay un corte profundo, donde no hay, vaya, una sutura, ya sabes, que a lo mejor... no sé, el esfuerzo vaya a ser diferente. Es completamente... Realmente no. Al final, cuando se utilizan estas técnicas que están descritas, el abordaje es específico del conducto deferente, no hay un abordaje adicional, no hay una estructura involucrada adicional. Sí. Entonces, los riesgos disminuyen significativamente
y prácticamente eso hace menos doloroso o incómodo el proceso de la recuperación después del procedimiento. Ahora, ¿al cuánto tiempo ya es seguro poner en práctica que el resultado haya sido bueno? Ese es el tema más importante, qué bueno que lo tocas, porque un hombre después de una vasectomía debe de comprender que su semen sigue teniendo espermatozoides. Claro. Obviamente hay una reserva y esta reserva de donde yo corto, donde corta cualquier urólogo el conducto, de ahí para arriba sigue habiendo espermatozoides. No hacemos una aspiración y un lavado y demás. Exacto. Eso lo dejamos a la naturaleza. Finalmente ese hombre tiene que saber que hay que eyacular y hay que limpiar literalmente la tubería. ¿Y cómo? Eyaculando. Sí. Está calculado que más o menos entre 20 y 25 eyaculaciones pueden limpiar ese reservorio. No es la metodología ideal para confiarse y alcanzar ese cero en el conteo postvasectomía a los 3 meses. Pero justamente mi recomendación primordial es ten las eyaculaciones que vayas a tener en 3 meses, son 12, 16 semanas después de la vasectomía. Okay. Y al final siempre, a pesar de que hayas tenido 50, 60 eyaculaciones en ese periodo de tiempo, hay que hacer un conteo y hay que cerciorarnos que ese conteo esté en ceros. Si no, el pilón, ¿eh? Esa es la situación. Muchos pacientes se confían. Es que pues me dijiste que me hiciste la vasectomía, pues ya no hay garantía si no hay conteo a los 3 meses. Esa es la indicación y cuando les entrego las indicaciones posoperatorias o los cuidados posoperatorios al paciente, en negritas viene así el último renglón, hazte tu conteo a los 3 meses. ¿Por qué? Sí. Porque hay una tasa de reconexión, a pesar de que yo haya quitado un segmento de 1 centímetro, la naturaleza es impresionante y de repente hace cosas que uno no se imagina y hay una tasa de reconexión espontánea y que pues obviamente cómo lo detectamos con estos conteos, ¿no? Oye, y de verdad, o sea, a ver, me asombra mucho lo que tú dices, que pueden volver a reconectarse. ¿Qué se hace? Obviamente el esperar esas 12, esos 3 o 4 meses después de la vasectomía, el hecho de hacer ese conteo y ver que el conteo está prácticamente en ceros, minimiza o prácticamente anula la posibilidad de esa reconexión. Es necesario después de ese conteo volver a hacer conteos anuales, bianuales o cada 10 años, no es necesario. Sí, claro. O sea, la ciencia nos ha dado esa información, confiamos en esa información hasta ahorita y toco madera, no me toque un paciente que a pesar de que estaba en ceros me diga, oye, está embarazada mi esposa, no me ha pasado. Sí ha pasado que finalmente haces una vasectomía y a lo mejor lo que experimenta el paciente es que puede haber un periodo más largo para que su conteo se negativice. A veces un paciente X en 2 meses te manda la espermatobioscopía y está en ceros, pero hay pacientes que se tardan 4 o 5 meses en negativizarse. Ahí lo que vamos viendo son las características de los espermatozoides y finalmente qué tantos espermatozoides están vivos y viables. Si están la mayoría muertos, simplemente es cuestión de seguir eyaculando y limpiando ese reservorio. Ok, yo creo que, a ver, es bastante bueno esto porque, o sea, independientemente del tiempo, también la parte de la eyaculación que tú dices que tienen que completar, porque no sé, voy a poner un ejemplo. Si tú les dices que tienen que ser al menos más de 20 eyaculaciones y no cumplieron con esas más de 20 eyaculaciones en los 3 meses, por eso pueden llegar a tener todavía. Más bien ahí lo que vas a tener son espermatozoides muertos, porque obviamente si hablamos de una espermatogénesis y el periodo en donde se renuevan, pues obviamente en el semen siempre tienes espermatozoides nuevos. Aquí como ya no hay esa retroalimentación, esos espermatozoides cumplen su ciclo de vida y prácticamente se mueren. Entonces, cuando eyaculas, esa es la diferencia de que dices, ok, la vasectomía está bien porque ya no tienes espermatozoides vivos, simplemente es limpiar ese reservorio, que ese es el parámetro de evaluar la morfología y la movilidad de ese espermatozoide después de la vasectomía. Y a lo mejor si tienes puros espermatozoides muertos, lo único que hay que hacer es seguir eyaculando y tener ese cero posteriormente. Pero si sigues viendo, a pesar del tiempo y del número de eyaculaciones, que hay espermatozoides vivos, pues algo no está bien en esa vasectomía que se realizó, ¿no? Y a lo mejor ahí es en donde hay que considerar seguir haciendo conteos y en un determinado momento volver a considerar el hecho de que esa vasectomía se tiene que volver a hacer. Bueno, ya quedó la parte informativa.
Ahora vamos a la parte de los mitos. No, es que de verdad hay un montón. Sí, muchísimos. O sea, a ver, número 1, testosterona. Sí, No se toca. absolutamente nada. Lo único que tocamos es el conducto, no tocamos la vascularidad. Lo que podría impactar realmente la producción de testosterona es cuando alteramos esa vascularidad del testículo, pero quédense tranquilos, incluso su testículo va a seguir produciendo testosterona y el testículo sigue produciendo espermatozoides también. O sea, a un largo plazo y después de muchos años, a través de biopsias testiculares, se pueden obtener espermatozoides porque se siguen produciendo. A lo mejor no de la misma calidad que si no te hubieras hecho la vasectomía, pero respecto a la testosterona, 100% mito. Se sigue produciendo exactamente igual la testosterona. No tiene una deficiencia, no bajan los niveles, no va a bajar absolutamente nada de la cuestión de testosterona. Erecciones. Tampoco. El deferente no tiene absolutamente nada que ver con el flujo sanguíneo, el estímulo nervioso, el estímulo hormonal que tiene el tejido eréctil. Realmente eso queda completamente intacto. No van a durar más, no van a durar menos. Su desempeño sexual va a ser exactamente el mismo. La calidad de su erección, el tamaño del pene no se va a modificar en absolutamente nada. La sensación, la sensibilidad, la plenitud, la satisfacción del encuentro sexual va a ser prácticamente igual, no se modifica. Se los digo por experiencia previa. Si no, yo de viva voz yo les no diría, estaría aquí. no, pues no les recomiendo hacérselas, ¿no? Y no me arrepiento y se los seguiré recomendando. No porque sea algo que me dé un ingreso adicional en mi práctica médica diaria, sino más bien porque es un método de planificación muy efectivo y si realmente el paciente está decidido a no tener más hijos, pues adelante, Claro. esta es una de las mejores metodologías y ahí consideraría el punto que tú tocaste de primera instancia, el tema de considerar a la pareja, el riesgo de un tratamiento con antihormonales del tipo que sea, mecanismos de barrera mecánicos, muchas veces puede traer más consecuencias para la pareja que realmente los beneficios que podemos tener. No, a ver, como mujer yo me voy del otro lado. Siento que es una forma pues, ya demasiado buena para cuidarse. 100%. Porque, a ver, tengo mujeres, por ejemplo, en consulta que tienen 46 años, 47 años y que saben que tarde que temprano también van a entrar a la menopausia, pero ya no quieren usar otro método anticonceptivo porque, a ver, vas hacia el final. Entonces, en ese bloque, ay no, a ver, te cambia el cuerpo, la hormona te cambia el humor. ¿Quieren mujeres felices? Miren. Sí. Miren, las hormonas nos cambian y mucho. Sí. Sí. No, y otra cosa que no saben y que cada vez hay más evidencia y seguramente tú lo dominas el tema, es el impacto que tienen los anticonceptivos orales, específicamente las pastillas, sobre el apetito sexual, ¿no? A veces lo que hacen es modificarlo y las pacientes no se embarazan no porque no puedan embarazarse, porque sino no quieren, no tienen ganas de tener actividad sexual. Entonces, ahí a veces empiezan los problemas en esa mujer que tú estás describiendo perfectamente. Claro. 38, 40, acercándose a los 45, que siguen teniendo hormonales, tienen líbido en cero, una pareja que seguramente está en esa edad y pues obviamente su apetito sexual está a tope y es que no quieres, ya no te gusto y empiezan todos estos temas relacionados al matrimonio que a veces traen un contexto hormonal que pues esta puede ser una buena alternativa para que dejen de utilizar anticonceptivos, ¿no? Claro, mira, yo de verdad soy, yo de bocona y de consejera con mis pacientes, pero siempre les digo, pregúntale a tu esposo si no se quiere operar. Sí. A ver, no es mala onda, pero como mujeres, a ver, independientemente, un DIU no hormonal sí puede funcionar. Para unas aumenta mucho el sangrado, la relación sexual puede ser dolorosa por ese aparatito que a pesar de ser muy chiquitito, es muy molesto. 2, los hormonales o te suben de peso, aumentas muchos riesgos de temas tiroideos, de insulina, de trombos, ay no, es una lata. Y la verdad, a ver, entiendo que como hombres... Pues yo a veces digo, son el sexo débil en eso, les da miedo. Yo creo que lo hacemos como si fuera, no sé, un procedimiento, un gran procedimiento y realmente ante la posibilidad de hacerlo con anestesia local, con técnicas como la vasectomía sin bisturí, pues realmente creo que lo hacen bastante viable
y menos complejo que cuando la mujer decide hacerse una ligadura de Sí. trompas, que realmente no hay forma de hacerlo con anestesia local, conlleva mayores riesgos, es una cirugía como tal, hay que entrar al abdomen, o sea, no es comparable, ¿no? Yo lo recomiendo 100% y realmente implicaciones adicionales para el hombre, insisto, no hay. Y por último mito, el semen, ¿sale normal? Completamente normal. Sale perfecto. El aspecto, la coloración, la consistencia. La cantidad. Nunca me he puesto a leer el semen, pero la cantidad realmente no varía. La satisfacción y demás va a ser exactamente la misma. Y para aquellos hombres que realmente hay un cierto fetiche, si así lo podemos hablar en cuanto a la eyaculación, pues realmente van a poder seguir haciendo lo mismo que están acostumbrados a hacer. Se puede seguir haciendo sin absolutamente ningún problema. Y ya por último, ya no es mito, pero es una pregunta importante que no quiero dejar suelta, es, ok, a ver, no sé, nos operamos. Se opera mi esposo ahorita y si quiero tener hijos en 3 años que nos haya nacido el feeling paterno, ¿podemos? O sea, yo lo manejaría en 2 escenarios distintos. Hablar de reconexión es posible. Definitivamente la respuesta es sí puede hacerse una reconexión. Y aquí me gustaría diferenciarlo un poco. Ese paciente que se hizo la vasectomía, sigue con su pareja o tiene una nueva pareja y quiere volver a ser papá en el corto plazo después de hacerse la vasectomía, 100% recomendable hacer la reconexión. Hay una tasa de éxito entre más pronto se haga a la vasectomía. La tasa de éxito de reconexión es exactamente la misma. No es que sea más difícil reconectar los conductos entre más tiempo pase, pero ahí lo que se modifica es la posibilidad de lograr un embarazo por la calidad de los espermatozoides. Sí. Es decir, entre más pronto lo hagas, la calidad del espermatozoide no se deteriora y la tasa de embarazo es mucho más alta. Se va diluyendo en el tiempo. La mejor tasa de embarazo es a los 3 años. El límite de tiempo es a los 10 años. Y finalmente, si te acercas más a los 10, pues la reconexión se puede hacer, pero en el momento en el que hagas los conteos de control post reconexión, posiblemente los espermatozoides que tengan no vayan a embarazar a tu pareja y a lo mejor termines utilizando una técnica de fertilización in vitro. Por eso es que me gustaría tocar este segundo punto y en esta situación que platicábamos anteriormente de ese paciente que decide no ser papá y nunca ha sido papá. Y al final, bueno, pues lo voy a utilizar como un método y durante de los 20 a los 30 no quiero embarazar a nadie y voy a garantizar no embarazar a nadie, me voy a hacer la vasectomía. El tomarlo como un método anticonceptivo reversible, pues sí es reversible, la realidad es que es reversible, pero estos tienen que considerar y como urólogos creo que tendríamos que darle el consentimiento real al paciente, que al final la tasa de reconexión es alta, pero realmente la tasa de que logre un embarazo no es tan buena como si no se hubiera hecho la vasectomía. Entonces eso creo que lo dejaría muy en claro, no tomar como una alternativa de anticoncepción. Finalmente hacerse la vasectomía. Y esto a veces abre una puerta delicada donde el paciente dice, ya no embarazo, no tengo que utilizar protección, pero yo creo que no hay que olvidar que también la tasa de infección de enfermedades de transmisión sexual pues está presente y el hecho de tener múltiples parejas, pues al final no las vas a embarazar, pero sí te puede dejar un buen regalito y un susto desagradable que te puede durar el resto de la vida, ¿no? Entonces, yo sinceramente no lo daría hoy en día como una recomendación de un método anticonceptivo. Bueno, muy interesante el tema, déjenme decirles. La verdad es que es algo que ya había, te lo juro, lo traía y decía, pero se me hace bueno, siento que es totalmente informativo. No había visto en un podcast que se hablara de vasectomía. La verdad. Y siento que muchas mujeres van a estar súper pendientes de este episodio y échenselo al esposo para que aprenda. De todas formas, ya saben, voy a dejar los datos del doctor. Mil gracias, oye. Gracias, Gladys, nuevamente por la invitación. Creo que estos temas son interesantes. Mucho. Más compartirlo con tu público y gracias nuevamente. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Bye.